Buenas tardes, compañero. Les venimos a exponer sobre generación de permutaciones. Mi grupo está conformado por Cristian David Menco Galván, Alan Castillón García y mi persona Juan David Colón Martínez. ¿Qué son las permutaciones? Las permutaciones son todas las formas posibles de ordenar elementos de un conjunto específico, donde el orden es importante. En el contexto algorítmico, en algoritmos la generación de permutaciones permite explorar todas las configuraciones posibles, siendo útil en problemas de búsqueda, optimización y toma de decisiones. Un ejemplo es el conjunto ABC. Sus permutaciones serían ABC, ACB, BAC, BCA, CAB y CBA. En la importancia en la práctica, la generación de permutaciones permite evaluar distintas soluciones en contextos donde se necesita probar cada combinación posible para obtener el mejor resultado. Importancia en la ingeniería de sistemas. Las combinatorias y optimizaciones permiten probar múltiples soluciones en problemas de diseño y logística, como la asignación de rutas donde se evalúan todas las combinaciones para hallar la más eficiente. En criptografía, la generación de permutaciones permite analizar y reforzar la seguridad de sistemas descifrados mediante la prueba exhaustiva de combinaciones. En simulaciones y en inteligencia artificial. En la inteligencia artificial las permutaciones ayudan a la creación de modelos de búsqueda exhaustiva y en la simulación de todos los posibles estados de un sistema. Un ejemplo en criptografía es un sistema de cifrado que puede necesitar verificar todas las permutaciones posibles de una clave para evaluar la seguridad del sistema contra ataques de fuerza bruta. Relevancia algorítmica. Los algoritmos de generación de permutaciones deben ser eficientes, ya que el número de combinaciones crece factorialmente, lo cual requiere optimización en su implementación. Bueno, definición y conceptos básicos. ¿Qué es una permutación? Una permutación es una disposición o arreglo de elementos de un conjunto en un orden específico. En una permutación, el orden importa, lo cual quiere decir que cambiar la posición de los elementos crea una nueva permutación. Por ejemplo, en el conjunto 1, 2, 3, las permutaciones posibles son 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1 y así. La fórmula para crear permutaciones para un conjunto de n elementos, el número total de permutaciones posibles se calcula como el factorial de n. Esto quiere decir que si tenemos un conjunto de 3 elementos, las permutaciones serán 3 factorial, que se traduciría como 3 por 2 por 1. Y pues claramente con más elementos, sería como por ejemplo el conjunto que tiene A, B, C y D, sería 4 factorial, que sería 4 por 3 por 2 por 1. Notación de la permutación. Una permutación de n elementos, la cual se eligen r elementos, se representa como P n, r y se calcula usando la fórmula n factorial sobre n menos r factorial. Si estamos eligiendo y ordenando dos elementos de un conjunto de 4, la fórmula sería la siguiente. 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial, que pues sería 4 factorial 24, y 4 menos 2 sería 2 factorial, que es 2. 12. Diferencia entre permutación y combinación. La mayor diferencia entre permutación y combinación sería que en la permutación el orden sí importa, ya que las permutaciones de, por ejemplo, el conjunto AB serían AB y BA, lo que se considera una permutación diferente. En una combinación esto cambia, ya que en una combinación las combinaciones disponibles de el conjunto que contiene AB serían AB y BA, que se consideran completamente iguales. Las combinaciones, también como diferencia, se calculan con la fórmula de n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Por ejemplo, si elegimos dos elementos de un conjunto de 4, A, B, C y D, las combinaciones serían AB, AC, AD, BC, BD y CD, da un total de 6 combinaciones. Esto claramente sería mucho más si fueran permutaciones. Aplicaciones de las permutaciones. Las permutaciones se pueden aplicar en criptografía e inteligencia artificial. En criptografía, las permutaciones son fundamentales en la criptografía para crear sistemas de cifrado fuertes, o sea, sistemas de cifrados fuertes. Cambiar el orden de los elementos de un mensaje original puede ayudar a ofuscar su contenido y dificultar el acceso no autorizado. Como por ejemplo, en el algoritmo DES, Data Encryption Standard, las permutaciones se usan para reorganizar los bits y aumentar la complejidad de cifrado, protegiendo la información de ataques de fuerza bruta. Su aplicación en inteligencia artificial se debe a que en IA las permutaciones son muy útiles para explorar todas las configuraciones posibles de un conjunto de datos o un conjunto de acciones. Por ejemplo, en programas de planificación, como en el ajedrez o en juegos de estrategia, las permutaciones permiten considerar todos los movimientos posibles
para decidir la mejor jugada. En optimización combinatoria se busca soluciones óptimas entre un gran número de combinaciones posibles. Las permutaciones permiten probar todos los arreglos posibles para encontrar la solución más eficiente. Un ejemplo es el problema del viajante de comercio. Las permutaciones ayudan a calcular todas las rutas posibles para determinar la más corta. Otro ejemplo de uso es en problemas de la vida real. Diseño de experimento. Las permutaciones son útiles para organizar pruebas en orden específico para minimizar el sesgo experimental. También en asignación de horarios y turnos. Permiten distribuir horarios y turnos de manera eficiente. Generación de contraseñas y código de seguridad, utilizando permutaciones de caracteres para crear combinaciones únicas y difíciles de adivinar. Métodos para generar permutaciones. Backtracking, un método que utiliza la recursión para probar todas las posibles combinaciones de un conjunto, retrocediendo cuando se alcanza una combinación no válida. Útil para problemas donde se deben explorar todas las permutaciones posibles de un conjunto. Método lexicográfico. Genera permutaciones en un orden específico, por ejemplo, un orden numérico o alfabético. Empieza en una permutación más pequeña y avanza secuencialmente, ideal para situaciones donde el orden de generación es relevante. Swapping. Genera permutaciones de intercambio de posición entre elementos. Este método es eficiente en memoria y puede ser iterativo o recursivo. Saludos, mi nombre es Cristian Menco. Yo les vengo a presentar lo que es el backtracking, el método lexicográfico y el método swapping, su algoritmo y complejidad. El método backtracking es como explorar todas las opciones posibles, probando cada una y retrocediendo si algo no funciona o si ya hemos encontrado una solución. Imaginen que están resolviendo un laberinto y que cada vez que llega una pared vuelves atrás a probar un camino diferente. En el caso de generar permutaciones, lo que hace es ir yendo paso a paso. Va primero construyendo una lista de números poco a poco. Cuando tienes una lista completa, una permutación en este caso, la guardas o muestras. Luego eliminas el último número y pruebas con el siguiente, repitiendo el proceso. Por ejemplo, acá tenemos ABC. Entonces, lo que va a hacer al principio va a generar ABC. Luego de eso, se intercambia o se borra lo que es el último. Sería entonces ya se juega con esa posición. Ya no sería ABC, sino ACB. O luego otra vez con el último, BCA, BAC. Y así. En el caso del pseudocódigo, lo que está diciendo es en la función de permutación, lo que es AR, que sería el arreglo, y PERM, que sería la permutación, señala que si PERM, que es la permutación actual, está completa, es decir, su tamaño es igual al del arreglo, el ARR, se imprime PERM como una permutación válida. En el proceso recursivo tenemos que si PERM no está completa, se recorre cada elemento E en el arreglo. Si E no está en la permutación, se añade E a PERM, a la permutación. Se llama la función permute y de forma recursiva con parent actualizado. Una vez que se exploran todas las posibilidades con E en parent, se elimina el elemento E de la permutación para deshacer el último paso y probar con otro elemento. Lo que hace este proceso es que permite generar todas las permutaciones posibles de los elementos en el arreglo. Para el método lexicográfico es como ordenar palabras en un diccionario. Se empieza por la permutación más pequeña y se avanza a la siguiente más grande, una por una en orden. Para encontrar la siguiente permutación de una lista de números en este orden, pues lo que se hace es que primero se encuentra el primer número de derecha a izquierda, que es menor que el número siguiente. Esto te muestra dónde el orden, entre comillas, sube. Luego, el segundo paso es que cambia este número con el siguiente número más grande que encuentres a la derecha. Y por último, luego ordena los números a la derecha para obtener la secuencia más pequeña posible después de este cambio. El ejemplo sencillo que tenemos, pues sería probando con un arreglo simple, de tres dígitos, que si tienes los números 1, 2 y 3, la siguiente permutación sería, según lo dicho, 1, 3, 2. Y luego de eso pasaría a la siguiente, que sería 2, 3, 1, así hasta la última, que sería 3, 2, 1. Este método es eficiente porque avanza al siguiente en orden sin tener que generar todas las permutaciones a la vez. Para el pseudocódigo que explica mejor este algoritmo, en términos ya más teóricos, lo que hace es que encuentra la próxima permutación en orden lexicográfico de un arreglo ARR. Si ya el arreglo ya está en su última permutación, es decir, en orden descendente, pues se detiene. Los pasos que él toma es que primero encuentra el índice I más a la derecha, tal que el arreglo I es menor que en la posición I es menor que el arreglo en la posición I más 1. Este paso identifica el primer número desde la derecha, que rompe el orden descendente. Si I es menor que 0, significa que el arreglo está en el orden descendente máximo y por lo tanto es la última permutación. Paso 2 sería encontrar el índice J más a la derecha, tal que el arreglo J es mayor que el arreglo I. Este paso busca que el número más pequeño a la derecha de I que sea mayor que el arreglo I en la posición I, para asegurar que la permutación sea en el siguiente orden lexicográfico. Paso 3 sería intercambiar el arreglo I con el arreglo J. Este intercambio coloca el número más pequeño posible en la posición I, manteniendo el orden. El paso 4 es invertir el arreglo desde I más 1 hasta el final. Este paso lo que asegura es que el subarreglo a la derecha de I esté en el orden ascendente más bajo, completando así la siguiente permutación en orden lexicográfico.
Lo que hace este algoritmo es que permite avanzar a la próxima permutación sin generar todas las anteriores. Para el método de swapping o método de intercambio en español, es una técnica para generar permutaciones, intercambiando elementos en su lugar en la lista. En este método lo que haces es que comienzas desde el primer elemento y lo intercambias con cada uno de los elementos en la lista uno por uno. Luego fijas el primer elemento y mueves al siguiente intercambiándolo con los demás. Cuando has fijado todos los elementos, tienes una permutación completa. Como ejemplo tienes ahí el conjunto ABC y sería intercambiar primero A con A, luego A con B y luego A con C. Cada vez que se hace un intercambio, pues generas una nueva permutación. Después de cada intercambio, deshaces el cambio para restaurar el orden original y pruebas el siguiente intercambio. Este método funciona bien porque no solo necesitas listas, no necesitas listas adicionales, lo único que hace es solo intercambiar los elementos en el mismo lugar en la lista. Para el pseudocódigo, lo que hace es generar permutaciones mediante intercambios directos, como ya se ha dicho, utilizando elementos del arreglo ARR, comenzando desde un índice llamado index. Los pasos que tiene es que la condición, si index es igual a la longitud del arreglo, significa que se ha generado una permutación completa, por lo que se imprime el arreglo. En el proceso recursivo que tenemos, pues si index es menor que la longitud del arreglo, pues se realiza un bucle desde index hasta el final del arreglo. Para cada interacción i se intercambia el arreglo del índice con el arreglo i en la posición i. Se llama la función recursiva swap permutations con índice más 1 y después de la llamada recursiva se deshace el intercambio. Es decir, se vuelve a intercambiar el arreglo de la posición con el índice con el arreglo de la posición i para restaurar el arreglo original antes del siguiente intercambio. Este método genera todas las permutaciones posibles sin necesidad de crear y manejar listas auxiliares como las anteriores PEM o permutaciones que se utilizaban en el backtracking. Bueno, ahora, utilizando ya la muestra de los algoritmos funcionales, no profundizaré en parte por parte qué está haciendo cada, porque ya está con los pseudocódigos anteriormente mencionados, pues ya se dice la lógica de dichos algoritmos. Entonces iré directamente a lo que es el orden de complejidad. Bueno, para el backtracking, la complejidad de esta función es O n factorial, ya que genera todas las permutaciones posibles del vector. Por cada posición en el vector se realiza una llamada recursiva que explora todas las opciones en cada nivel de recursión en el que se realizan O a la n intercambios, o n intercambios. Y hay n niveles de recursión, lo que da como resultado al final orden de n por n factorial en total. Pero o sea, se resume o se simplifica orden de n factorial. Para lo que sería lo que es en la línea, lo que es resultado.pushbackNums, eh, aquí en general sería como la complejidad del almacenamiento de los resultados, y este también tiene una complejidad de orden n, porque se copia lo que es el vector nums en el resultado, y dado que estos se generan n factorial permutaciones, el costo total para almacenar todas las permutaciones es orden de n por n factorial. Y para lo que es el caso de la complejidad del main, pues la función main simplemente inicializa un vector, llama la función permutaciones y luego imprime el resultado. La complejidad de imprimir las permutaciones es también orden n por n a la n factorial, ya que hay que imprimir n elementos para cada una de las n factorial permutaciones. En resumen, el orden de complejidad sería las permutaciones, orden n factorial, lo que genera permutaciones de esa función sería también orden n factorial, y lo que es el almacenamiento de resultados y la impresión de resultados sería orden de n por n factorial. Así que al final la complejidad total pues sería orden de n por n factorial, que es denominada por la generación y almacenamiento de las permutaciones. En el caso de las permutaciones lexicográficas, en esta función eh, pues tomamos lo que es la función sort nums.begin a nums.end, tiene una complejidad de orden n logaritmo n, donde n es el número de elementos en el vector de nums. Este paso es necesario para asegurarse que las permutaciones se generen en el orden lexicográfico. En la función next permutation, genera todas las permutaciones en orden lexicográfico. En el peor de los casos se generan n factorial permutaciones, y cada llamada a next permutation tiene una complejidad de orden n, porque puede necesitar reordenar el vector. Por lo tanto, la complejidad total para generar todas las permutaciones es de orden n por n factorial. En total, la complejidad de la función pues ya sería de la función estas permutaciones lexicográficas, sería orden de n logaritmo de n más orden de n por n factorial, que sería igual a orden de n por n factorial, ya que el término pues, este último término es dominante. Y en el caso de la función imprimir permutaciones, pues esta función recorre cada permutación y cada número dentro de ella. Por lo tanto, si hay n factorial permutaciones y cada permutación tiene n elementos, pues la complejidad sería orden de n por n factorial. Pues si en el caso del MAE, la función MAE pues inicializa un vector, llama a la función permutaciones lexicográficas y luego imprime el resultado. La complejidad de la función MAE pues se puede considerar como orden 1, ya que las operaciones que realiza son constantes en comparación con las demás funciones. En resumen, sería permutaciones lexicográficas, las funciones anteriormente dichas de la primera función, orden n por n factorial, la de imprimir permutaciones sería orden n por n factorial y la de MAE sería orden 1. La complejidad total del algoritmo pues sería orden de n por n factorial, que es dominada por la generación y almacenamiento de las permutaciones. Esto es similar a la complejidad del algoritmo anterior.
Pero aquí se utiliza un enfoque diferente con lo que es Next Permutation, que es más eficiente en términos de generación de permutaciones en orden lexicográfico. Y para concluir, en swapping, la función generar permutaciones swapping, pues la función lo que tiene es un caso base que se activa cuando start es igual al tamaño de vector nums. En este caso se añade la permutación actual al resultado. La función recorre cada posición a partir de start hasta el final del vector. Para cada posición se realiza un intercambio y se llama la función recursivamente para generar las permutaciones de los elementos restantes. En esta función como tal, la cantidad total de permutaciones generadas es n factorial y para cada permutación se necesita orden n para copiar el vector nums en resultado. Por lo tanto, la complejidad total de esta función es n, orden n por n factorial. Para la función permutaciones swapping, pues esta lo que es la complejidad de esta función pues es de orden 1, ya que simplemente lo que es inicializa el vector de resultados se llama la función generación de permutaciones. Para la función imprimir permutaciones, pues esta función recorre cada permutación y cada número dentro de ella. Si hay n factorial permutaciones, cada permutación tiene n elementos. La complejidad sería lo mismo que las otras, o orden n por n factorial. Para lo último, para la complejidad del main, pues lo que está haciendo es que inicializa el vector, llama la función permutaciones swapping y luego imprime el resultado. Es una complejidad de orden 1. En resumen, sería generar permutaciones swapping orden n por n factorial, permutaciones swapping sería orden 1, imprimir permutaciones sería orden n por n factorial y el main sería orden 1. La complejidad total de dicho algoritmo pues sería la misma que las anteriores, orden n por n factorial, que es denominada por la que he dicho anteriormente, generación y almacenamiento de las permutaciones. Como resumen, aquí se puede ver la complejidad de los tres métodos, ambos en la temporal, que sería orden de n por n factorial, por debido a las permutaciones que se generan. A lo que se refiere en complejidad temporal, esto significa que en el tiempo que toma el algoritmo al completarse crece proporción a n por n factorial. Y lo que es la complejidad espacial, pues es lo que se refiere a la cantidad de memoria adicional para que el algoritmo necesita, uno, para almacenar todas las permutaciones posibles de n elementos que necesitamos en n factorial espacio de memoria. Y pues gracias por su atención.